Hola a todos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mientras se van uniendo y Gloria y las personas que están colaborando desde aquí, desde Salta, van a ir admitiendo a los distintos participantes. Yo voy presentando nuestra sesión y nuestra charla de hoy, que es una charla taller que se llama Evaluación de Impacto de la Internacionalización. Y voy a presentar a nuestra expositora, que es un gusto contar con ella hoy esta tarde, que es María Claudia Aponte González. Claudia es magíster en educación, economista por el PDD, Programa de Desarrollo Directivo, INALDE, Instituto de Alta Dirección Empresarial de Universidad de La Sabana, Colombia. Es certificada como educador internacional de ingeniería, InnovaHead, acreditado por International Society for Engineering Pedagogy y JEEP. Claudia tiene una experiencia de más de 30 años en todos los niveles de la educación, tanto en el sector privado, público y la cooperación internacional. Tiene experiencia en planificación, investigación, internacionalización, cooperación internacional y docencia en la educación superior en Colombia y en América Latina. Ha ejercido cargos directivos en universidades como vicerrectora académica, directora de planeación y directora de relaciones internacionales. Es investigadora y docente de maestrías, asesora y conferencista a nivel nacional e internacional y autora de libros y artículos en internacionalización de la educación y del currículo, incluyendo resultados de aprendizaje internacionalizados. Ha capacitado docentes en procesos de internacionalización del currículo y en resultados de aprendizaje en todas las áreas del conocimiento. Claudia, adelante, agradecemos tu presencia hoy y compartir tu conocimiento y tu tiempo con nosotros. Muy bienvenida. Muchas gracias, Valeria, por esa introducción a todos los que se han conectado hoy y bueno, a todas las universidades miembros de ODUCAL. Es un gusto y un honor estar esta tarde con ustedes en con esta temática que les he propuesto relacionada con la evaluación de impacto de la internacionalización. Desde hace más de 20 años he estado estudiando el tema. Es un tema bastante complejo, pero creo que hoy en muchos modelos de acreditación se está haciendo como la transición a evaluar lo que hacen las universidades en todo su quehacer, evaluar esas transformaciones, evaluar ese impacto. Sé que veo colegas colombianos que sé que tenemos el reto por la acreditación de empezar a hacer estudios de impacto de la internacionalización. Conozco otros modelos en América Latina que también desde la acreditación han generado como esta necesidad y este interés de hacer estudios de impacto. Lo que les voy a compartir es bastante técnico. Espero hacerlo de una manera bien didáctica para que este tema tan complejo igual lo sientan que lo pueden aplicar. Si van teniendo preguntas en el chat, Valeria, de pronto me ayudas a irlas como denotando. A veces no me funciona muy bien como la visualización del chat. Vos tranquila, nosotros te la vamos pasando. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla y bueno, vamos como adelantando en esta temática. Hay algo que he denotado como en esta necesidad de hacer estudios de impacto y a veces oigo como que las personas que tienen esa necesidad empiezan a hablar como de que estamos definiendo variables para evaluar el impacto de la internacionalización. Y entonces yo me empiezo a preguntar qué imaginarios hay detrás de todo este concepto de evaluación de impacto. Y entonces desde ya un poco quiero como señalar que
entrar a este mundo de impacto es hacer un cambio mental de la manera en que se evalúan las cosas. No basta con decir es que estoy definiendo unas variables de impacto, porque realmente lo más complejo en este mundo de estudios son las técnicas de recolección y de procesamiento de información. Entonces, definir variables es un pasito, pero detrás de eso hay todo un mundo en el que uno cuando ya se adentra, uno se da cuenta que es una manera con una lógica muy distinta de hacer evaluación, de recoger información a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, casi que yo siempre digo, adentrarnos a este tema necesita de personas con una experticia. Nadie es totalmente experto en las distintas técnicas de recolección y de procesamiento de información, que es un poco el centro de lograr hacer este tipo de estudios. Bien. Creo que en mi quehacer investigativo fui uniendo como necesidades que se conectaron y que hoy me permiten como plantear unas opciones de hacer evaluación de impacto en la internacionalización. En el año 2019 tuve oportunidad de escribir un libro con un nuevo paradigma para entender la internacionalización del currículo desde un enfoque sistémico y complejo. Y eso me llevó a llevar todo este enfoque sistémico y de la complejidad a hacer una investigación que es les voy a mostrar como un ejemplo concreto de cómo se puede hacer evaluación de impacto en la internacionalización con una técnica muy específica y que resultó en un artículo Scopus en donde intentamos con otros investigadores colombianos acercarnos a hacer un modelo de relación causa-efecto, o sea, de impacto de la internacionalización sobre el sistema educativo colombiano. Y eso me llevó también a concretar una investigación que empecé en el año 2004 de todo este mundo de las evaluaciones de impacto en la educación superior. Entonces, uní como estos tres ejercicios investigativos académicos para poder empezar como a hablar de este tema y acompañar a universidades específicamente en Colombia a hacer estudios de impacto no solamente en la internacionalización, sino en otros ámbitos. Lo primero, porque creo que esto es lo más importante para uno entender la complejidad y el trasfondo cuando uno utiliza este término de impacto es siempre tener en cuenta como la lógica de lo que pretenden hacer este tipo de evaluaciones o este tipo de estudios, y es que uno siempre tiene un programa, un proyecto, un proceso o una intervención, algo que hace en nuestro ámbito, pues, una institución de educación superior, y eso que hace la institución o un programa, una carrera académica, produce unas transformaciones o genera unos efectos. Aquí uno empieza también como a asociar términos afines que para varios autores son distintos, pero para otros es lo mismo hablar de impacto, transformación o efecto. A veces metodológicamente sí hay una diferencia. Entonces, siempre vamos a ver que en este mundo del impacto, por decirlo algo, hay algo que hace la institución y ese algo transforma, pero esas transformaciones tienen muchas maneras de expresarse y es allí donde uno se ve como con el reto de operacionalizar esos ideales de transformación y volverlos un estudio riguroso.
Hay autores que asocian el impacto al resultado, pero el resultado finalmente es muy distinto al impacto, y ahora también voy a hacer como esa aclaración. Generalmente esas transformaciones es ideal verlas desde las promesas institucionales. A mí me gusta siempre hacer como el ejercicio en términos de la misión y la visión que plantean las universidades, porque allí siempre hay un compromiso de transformación. Siempre se dice, la universidad hace esto, forma estudiantes con tales características, hace investigación, hace vinculación o extensión o proyección social, como se denomina en varios países, y siempre promete para transformar la sociedad. Esos para qué son los que lo puedo asociar a estas grandes transformaciones, impactos o efectos. Esto quiere decir que realmente una institución comprometida con lo que hace, una institución que quiera dar cuentas de lo que hace y promete, siempre debería hacer algún estudio de impacto que dé cuenta de esos para qué que siempre están prometidos en la misión o la visión. Si quisiéramos hacer como esta lógica o analizar esta lógica en términos de la internacionalización, uno diría, bueno, el impacto de la internacionalización sería como mi proceso, mi proyecto, lo que uno llama en este tipo de estudios mi intervención, y esa internacionalización, ¿qué quiere transformar? ¿Qué se espera que transforme? Entonces, esta es siempre la lógica del impacto, y es, tengo algo que yo gestiono y que transforma algo. Si yo no tengo claro, en este caso, ¿qué voy a entender por internacionalización? ¿Cuáles son mis variables de gestión de la internacionalización? Tampoco puedo, obviamente, responder esas transformaciones. Y a veces lo que empieza a suceder es que una institución dice, voy a hacer una evaluación de impacto de la internacionalización, pero uno dice, impacto de la internacionalización, ¿sobre qué? Siempre debe estar la pregunta ¿sobre qué? ¿Qué es lo que yo quiero transformar? Porque eso me determina absolutamente toda la parte metodológica, tener claro cuáles son los componentes de mi intervención y cuáles son los componentes de mi transformación. ¿Qué quiero transformar? Y a veces uno encuentra, por ejemplo, en los documentos institucionales, que hay unos para qué, pero son tan etéreos, tan grandes, tan poco evaluables, que uno dice, bueno, aquí realmente no hay una apuesta de cuál es esa transformación, aunque hay algunas técnicas como para inducir esas o aclarar esas transformaciones. Entonces, uno se pregunta cuando dice, es que quiero evaluar el impacto de la internacionalización sobre la calidad de la docencia de mi universidad. Entonces uno dice, perfecto, entonces, ¿pero qué de la internacionalización? ¿Qué de todo lo que yo hago es lo que voy a operacionalizar? Es la internacionalización del currículo, y de la internacionalización del currículo que, o sea, todo lo tengo que ir desglosando, todo lo tengo que tener muy claramente conceptualizado para poder después pasar como a la parte operativa metodológica. Entonces, no basta tampoco con decir la internacionalización toda, sino que siempre asociada a variables que yo gestiono al interior de mi institución. ¿Y cuáles son esas transformaciones? Que transforme al estudiante, que transforme un currículo, que transforme toda la función de docencia, que transforme qué. Y hay algo
complejo en los impactos, y es que siempre habrá impactos inmediatos y siempre habrá impactos en el largo plazo sobre variables mucho más grandes. Entonces, siempre hay como una cadena de sucesos que uno tiene que tener también como planeado desde el principio para decir cuáles son esas transformaciones que yo quiero evaluar, que yo quiero valorar. Entonces uno dice, es la movilidad, específicamente la movilidad a la que quiero evaluarle el impacto sobre el estudiante, pero que del estudiante y después ese estudiante se va como egresado, cambia una empresa, cambia un entorno, cambia su familia, y yo quiero ver como todas esas sucesivas transformaciones, no solamente inmediatas, sino en el largo plazo, porque yo digo, estoy formando un estudiante que quiero que desarrolle competencias globales a través de la movilidad y que eso a futuro le ayude a su empleabilidad y a transformar su ámbito de trabajo. Entonces, uno empieza como a también tener que identificar el alcance de esas transformaciones. Lo primero, además, es empezar a distinguir que no es fácil. Yo cuando hago talleres ya operativos de estudios de impacto, le dedico mucho tiempo a la distinción sobre el resultado y el impacto, eh, porque a veces confundimos el resultado y el resultado no está asociado a transformaciones, el resultado está básicamente asociado a cumplimiento de logros. Hay algo conceptualmente que también hay que empezar a estructurar. Yo siempre digo, bueno, hay que empezar a desglosar, de pronto armar una matriz en donde yo vaya como definiendo todos esos alcances de esa medición, evaluación de impacto. Generalmente esas transformaciones y eso determina mucho la técnica de recolección y de procesamiento de información, es tener en cuenta como dos aspectos del impacto, y es, yo puedo tener transformaciones al interior de la universidad o en el entorno, y eso pues obviamente cambia también todo lo que yo voy a hacer y el tipo de información que yo voy a recopilar. Entonces, me gustaría que también ustedes se fueran preguntando como con estas necesidades, si se están imaginando hacer a futuro o en el corto plazo estudios de impacto en términos de transformación al interior de la institución o en el entorno, porque eso cambia radicalmente la técnica de evaluación. En Colombia específicamente, desde hace unos 3 años, por cambio de la normatividad en los sistemas de evaluación de las instituciones y los programas académicos, se está exigiendo hacer evaluaciones de impacto. En materia de internacionalización, solo hay un estudio que hay que hacer de evaluación de impacto, y es al interior de la universidad. Es cómo ha impactado la internacionalización sobre las 3 funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la extensión. Entonces, eso es muy distinto a decir que yo tengo un compromiso a partir de la internacionalización de transformar el entorno. Ese artículo que les contaba al inicio, que es fruto de una investigación alrededor de la evaluación de impacto de la internacionalización sobre el sistema educativo colombiano, sería un ejemplo de impacto de la internacionalización en el entorno. Hay instituciones, por ejemplo,
diría yo en la ciudad de Medellín, que me encuentro justo en estos días en Medellín, en Colombia, que hay instituciones públicas que se deberían comprometer con valorar cuál es el impacto de todo lo que hacen en la internacionalización frente a la política que tiene esta ciudad de internacionalización. Eso sería como un ejemplo concreto cuando yo me comprometo a valorar lo que yo hago al interior de la universidad con una transformación en el entorno, en este caso, cómo todo lo que hace una universidad pública en Medellín está transformando la ciudad, está transformando la imagen de la ciudad, está transformando o está contribuyendo a esa política de internacionalización que tiene la ciudad. Entonces, aquí todo eso termina siendo un mar de posibilidades y lo que hay que empezar a definir son como los alcances de todos estos análisis que uno quisiera hacer. Entonces, tenemos que ubicar como este proceso valorativo pues en un concepto sencillo de evaluación, porque finalmente lo que se pretende cuando uno hace este tipo de estudios de impacto es valorar, en este caso, una transformación. Y las rutas y las vías son muy amplias. Creo que lo más retador en un tipo de evaluación de esta naturaleza es tener información, porque además generalmente no tenemos muy buena información ni de la internacionalización ni de las variables del entorno. Y la lógica siempre de un estudio de esta naturaleza es tratar de identificar relaciones causa-efecto, relaciones causa-efecto en donde yo pueda comprobar que en este caso, por ejemplo, la internacionalización ha transformado ese adentro o ese afuera de la universidad, pero que ha sido la internacionalización, que no han sido otras variables las que pueden explicar esa transformación y por eso este tipo de evaluaciones se asemeja mucho a investigaciones muy robustas en donde yo tengo que aislar algunas variables para poder llegar a decir que sí, mi internacionalización fue la que hizo esa transformación y no fueron otras variables, otras condiciones o otros procesos. Entonces, eh, un estudio de impacto riguroso implicaría como esa comprobación de una relación causa-efecto, que entonces me obliga a tener una planeación muy detallada de mi intervención o de mi proyecto, de mi proceso de internacionalización para poder empezar a recoger información de lo que se está sucediendo en la internacionalización y en esas hipotéticas transformaciones que uno ha visualizado desde el momento de la planeación. Entonces, creo que hay maneras que cuando uno no ha tenido toda la rigurosidad en recoger la información como para levantar información, sobre todo con técnicas cualitativas, para poder establecer la comprobación de esa relación causa-efecto. En términos conceptuales, entonces, supongamos que yo tengo un programa, un proyecto, una intervención, un proceso. El proceso puede llamarse el proceso de internacionalización y ese proceso genera unas transformaciones que a veces pensamos que son solo un tipo de transformación y a veces hay transformaciones que uno desea o o no las ha planeado, pero también una buena evaluación o análisis de impacto me tendría que demostrar si esas transformaciones son positivas o negativas. Y cuando les muestre el ejemplo de esa investigación que hicimos con una técnica muy cuantitativa que se llama dinámica de sistemas para comprobar si la internacionalización
en las universidades colombianas estaba generando transformaciones en el entorno, encontramos una serie de variables que me decían que las transformaciones son negativas, o sea, hay transformaciones negativas, no todos los impactos son positivos. Y una buena técnica le arroja a uno como esas posibilidades. Y en esas transformaciones uno podría como empezar a armar unas categorías porque entre más detallado el alcance de todo este mundo de los impactos, más adecuadamente yo voy a escoger la manera de recoger información y obviamente el desglosar las variables que tienen, que me van a demostrar esa relación causa-efecto. Hay algunos autores que plantean que esas transformaciones siempre son en personas o grupos de personas. Hay otros autores que dicen, no, una verdadera estudio de impacto no se queda en personas individuales, sino va mucho más allá y analiza las transformaciones ya en colectivos grandes. Y obviamente los retos ya cuando uno va a dar cuenta de esas transformaciones en personas individuales, tiene pues su manera, su técnica de recoger la información, pero cuando ya son en entornos muy grandes, en comunidades muy grandes, ya hay el reto, el costo, la logística de recoger información para dar cuenta de esas transformaciones es mucho más compleja. Por eso, de alguna manera, reales evaluaciones de impacto en colectivos, en comunidades, en regiones o en variables macroeconómicas, es muy dispendioso y muy costoso, y por eso uno no encuentra muchos estudios de impacto en la educación superior, porque es que ya implica una logística muy compleja, y vamos a ver al final un poco los grandes propósitos de hacer este tipo de estudios, que para tomar decisiones es muy importante. Yo siempre pongo un ejemplo que yo creo que vivimos todas las instituciones educativas cuando nos preguntamos y todo lo que invierte una institución de educación superior, por ejemplo, para formar sus docentes. Los docentes reciben una formación y ¿qué están transformando? ¿Qué se está transformando? ¿Qué transforman en la docencia? Eso transforma la manera en que los estudiantes están aprendiendo, y entonces uno se empieza a preguntar, ¿sigo invirtiendo en esa formación de la manera que lo estoy haciendo? ¿O realmente todo ese dinero invertido no está transformando ni se está revirtiendo en algo que yo pueda comprobar? Otro ejemplo en términos de la importancia también que termina en una toma de decisiones es, pues me imagino que en todos los países hay lo que uno conoce como el escalafón docente. El escalafón docente, generalmente los escalafones en nuestros países empiezan a valorar lo que hace el docente, y eso se revierte obviamente en el tema económico salarial, y uno se preguntaría todo lo que implica ese esfuerzo de las instituciones por escalafonar a sus docentes, en qué está transformando. ¿Está realmente transformando la docencia? ¿Está transformando la investigación o todo sigue igual? Entonces, un estudio de impacto para tomar ciertas decisiones, para uno sobre todo definir si sigo o no sigo con esa práctica, si sigo o no sigo invirtiendo, es vital en ciertos temas, en ciertos procesos de las instituciones de educación superior,
Bueno, y el estudio de impacto más importante, creería yo, es en términos de cumplimiento de esa promesa que siempre están haciendo las instituciones en sus misiones o visiones de transformar la sociedad y en qué se transforma. Otro campo de impacto que me parece es crítico también para tomar decisiones es el impacto de la investigación. Creo que en América Latina ha habido toda una carrera de los profesores por producir libros, artículos y con estándares de indexación, las instituciones, muchas, dan estímulos para esa producción investigativa. Bueno, y más allá del aporte a la generación de nuevo conocimiento, uno se pregunta qué grupos, qué comunidades, qué regiones está transformando esa investigación. Bien. Y hay como dos conceptos técnicos, bastante técnicos, que es importante distinguir, porque eso también influye en toda la parte metodológica y técnica ya de hacer un estudio de impacto, y es cuando esas transformaciones son en personas concretas. Entonces yo digo, es que espero hacer un estudio de impacto de lo que transformó a los estudiantes el haber tenido una experiencia internacional. Cuando esas transformaciones son en personas concretas o en grupos pequeños de personas o grupos muy focalizados de personas, estamos hablando de análisis de impacto. Pero cuando ya esas transformaciones son en la institución, en un colectivo, en una comunidad o en variables macroeconómicas, eso ya se llama evaluación de impacto, y esas se hacen en el tiempo, esas son de largo plazo, esas son generalmente estudios transversales en donde yo tengo que ir recolectando información en el tiempo para poder identificar esas transformaciones ya en contextos macro. Y esto tiene mucho que ver con la técnica que uno define de hacer este tipo de estudios, porque cuando es en personas concretas, casi que mi técnica es preguntarle a la persona en qué se transformó. Pero cuando ya son en estos grandes colectivos o en grandes variables, ya mi técnica suele ser muy cuantitativa, son modelos de relación causa-efecto, modelos muy robustos que tratan de identificar esa relación causa-efecto si lo que yo hice realmente está explicando esas grandes transformaciones. Entonces ahí la complejidad en la logística, en levantar esa información, en hacerlo en el tiempo, en tener variables de control, una población que sí recibió esa intervención y otra que no la recibió. Entonces, hay siempre la posibilidad de quedarse en análisis de impacto, que es qué transformó lo que yo hice en una persona concreta, en un grupo de personas muy específico. Bien. Si van teniendo preguntas, si es necesario irlas aclarando. Este fue un saludo. Por ahora no hay preguntas ni comentarios, así que si querés Bien, seguimos avanzando, Claudia. perfecto. Y está siendo claro, es muy técnico. En Colombia decimos muy ladrilludo. No, va siendo Ah, bueno. claro. Por mi parte veo que es mucho más difícil de lo que uno se imagina medir el Claro, impacto. Ahí tengo claro, ya un par de preguntas. claro. Muy bien. Entonces, metodológicamente,
Bueno, antes de pasar como a la parte metodológica, creo que es importante hacer la distinción entre lo que es un resultado y lo que es un impacto, porque veo que cuesta esa distinción. Entonces, uno generalmente está muy acostumbrado a dar cuenta de la gestión de lo que uno hace. Entonces, la gestión generalmente está asociada a la cantidad de cosas que yo hago, a la cantidad de servicios que presto, a la cantidad de personas que, que estoy vinculando a alguna actividad, en este caso de internacionalización. Eso es gestión y hemos estado muy acostumbrados en América Latina a dar cuenta de la gestión. Pero otra cosa es muy distinta, el resultado de esa gestión. El resultado siempre está asociado al logro de objetivos. Y ahorita les doy un ejemplo. Y el impacto a una transformación. Entonces, yo siempre tengo una gestión que cuantifico, de la que esperaría obtener un resultado, o sea, lograr un objetivo previamente establecido y hacer una transformación. Entonces, un ejemplo podría ser cantidad de estudiantes que, que están formados, por ejemplo, en competencias globales. Entonces, digo, mi variable es o mi proceso, mi actividad o mi gestión es, estoy formando estudiantes en competencias globales. La gestión me va a dar cuenta de cuántos estudiantes o porcentaje de estudiantes que se formaron en esas competencias, la cantidad de espacios formativos que yo ofrecí para esa formación de mis estudiantes en competencias globales o interculturales, eso todo sería gestión. Para dar cuenta de un resultado, entonces yo tendría que estar definiendo previamente un objetivo. Y de pronto mi objetivo era, obviamente, lograr esas competencias interculturales o globales en los estudiantes. Entonces, mi resultado es dar cuenta no de la cantidad de estudiantes que fueron a mi curso para formarse, sino si realmente lograron o no esas competencias. Y el impacto sería cuál es esa transformación que yo espero a partir de esa formación y de ese logro de esas competencias en esos estudiantes. Entonces yo tengo que definirlo desde antes para poderlo evaluar. Y entonces digo, lo que yo espero de mis estudiantes a partir del desarrollo de esas competencias es que cambien su manera de relacionarse, que transformen su manera de relacionarse con otras culturas. Podría ser una expectativa de transformación. El reto allí es que, claro, la manera de recoger información de una u otra es muy distinta. Y por eso cuando a mí me dicen, no, es que estamos definiendo las variables de impacto, yo digo, pero ¿cómo se están imaginando si realmente aquí lo que importa, obviamente son las variables, pero sobre todo la técnica de recolección y de procesamiento de información? Entonces, en la gestión, ¿cuántos estudiantes se formaron en competencias? Entonces yo digo, no, es que yo voy a pasar una lista de asistencia a los estudiantes que fueron a esa capacitación. Pero ya evaluar si lograron esas competencias, yo no lo logro con una lista de asistencia. Entonces yo digo, voy a hacer una técnica en mi aula de juego de roles en donde voy a identificar si realmente los estudiantes después de la capacitación están interactuando de manera distinta con otras culturas. Entonces genero un juego de roles en donde cada estudiante juega una cultura distinta y yo empiezo a evaluar el comportamiento de los estudiantes en esa técnica de evaluación que se llama juego de roles. Ven la complejidad y ya para la transformación
hay otras técnicas que entonces yo digo, me toca empezar, entonces defino, quiero evaluar las transformaciones que tuvieron mis estudiantes en su perspectiva de relacionamiento con otras culturas. Entonces, espero unos años después, mi estudiante ya se graduó y voy y levanto, por ejemplo, un estudio de caso. Digo, mi técnica es cualitativa y es un estudio de caso. Y voy y levanto con ese estudiante y miro la trazabilidad, si en el tiempo todo lo que aprendió, esas competencias que logró en términos de resultado, realmente le transformaron una perspectiva de vida, una perspectiva de transformación de cómo se estaba relacionando con otras culturas, si eso lo mantuvo en el tiempo, lo impactó, lo marcó en su vida. ¿Ven la gran diferencia? Las técnicas cambian, mis variables de recoger información cambian, bueno, y todo se vuelve más complejo, aunque uno siempre podrá acudir a técnicas cualitativas como el estudio de caso para levantar información sobre impacto. Voy aquí, tengo unas preguntas. Sí, Valeria, creo que tienes tu Sí, micrófono. no había podido activar el micrófono. Ahí había un par de preguntas que me parece que por ahí eran en el momento. Primero, Raquel Bretón preguntaba, ¿cómo puedo comparar entre un grupo que sí tuvo la intervención y otro que no? Entiendo que se refiere a la intervención, en este caso sería del tema de internacionalización, ¿no? Me parece que por ahí tiene que ver un poco con el juego de roles que mencionaste, sería uno de los mecanismos. Esa es más difícil. En una buena evaluación de impacto siempre tiene un grupo de control que recibió mi intervención y otro que no recibió mi intervención. Si lo lleváramos como a este ejemplo de internacionalización, entonces estudiantes que no se formaron en competencias interculturales y globales y los estudiantes que sí se formaron. Y después en el tiempo, cuando ya son egresados y voy a hacer un levantamiento de caso y voy a mirar esas transformaciones, tengo que ir a entrevistar a los estudiantes que sí se formaron y lograron esas competencias y a los estudiantes que no se formaron en esas competencias para identificar si la transformación posible que se dio fue debida a mi intervención. Hay un estudio de impacto en Colombia de egresados maravilloso, complejísimo, contratado por una institución en Colombia, es muy grande y muy reconocida, el SENA, el Servicio Nacional de Educación, contrató con una compañía, con un instituto de investigación económica, un estudio de impacto de los egresados en 3 programas académicos. El SENA tiene N programas académicos, pero escogieron 3 programas académicos. Entonces, efectivamente, lo primero fue ubicar a esos egresados, ubicar a personas, fíjense la complejidad, a personas que intentaron entrar a esos programas académicos, pero que no entraron finalmente a esos programas académicos y se fueron a otra institución de educación a hacer un programa académico. Entonces, imagínense, si a uno le cuesta tener información actualizada de los egresados, pónganle de los egresados más unos que no fueron egresados, pero que intentaron alguna vez ingresar a esa institución. Y empezaron con técnicas muy cuantitativas, súper robustas, probaron 3 modelos cuantitativos, eso solo lo manejan economistas o personas expertas en econometría, para empezar a identificar qué tanto han transformado las empresas donde trabajan estos egresados y cómo, y explicar si esas transformaciones en la productividad,
en el mejoramiento en las ventas, bueno, escogieron unas variables de impacto, se debía a los egresados del SENA. Y por el otro lado fueron a ubicar a estos egresados que no salieron del SENA, pero que alguna vez intentaron ingresar al SENA y no pudieron. Y hubo variables de las empresas que demostraron que los que no entraron al SENA, los que estudiaron en otro lado, hicieron más transformaciones que lo del SENA. Entonces ahí la conclusión es, pues ya nos imaginamos cuál es la, la conclusión. Entonces ese es un estudio súper robusto con lo que preguntan como de ese grupo de control. Hay otro estudio que en Colombia se hizo, financiado por un organismo internacional con una institución muy grande en el país, que este organismo internacional quería llevar ese modelo muy exitoso de formación a África y entonces les dijo, les financio un estudio de impacto en donde comprueben que su modelo educativo es el mejor. Y también tuvieron que hacer grupo de control. Estudiantes que entraron a esta institución con estudiantes que aspiraron pero no entraron a esta institución para demostrar en el tiempo si los que estudiaron en la institución marcaban una diferencia cuando ya se desenvolvían en un entorno profesional. ¿Y por qué hacía este organismo internacional esa inversión con grupo de control? Para comprobar que ese modelo era el mejor y para poderlo replicar en otros contextos, en este caso en África. Entonces, esos son los verdaderos estudios de impacto que son súper costosos, los financia alguien que tenga el tiempo, la logística, y bueno, y en el caso del SENA y esta institución, finalmente les tocó aplicar técnicas cualitativas, entrevistas a los empleadores, porque las técnicas cuantitativas no lograron demostrar esa relación causa-efecto tan directo. Hay otra pregunta de Sí. Faber Peña que dice, entonces, ¿la evaluación de los resultados de aprendizaje es un mecanismo de evaluación de impacto? No, 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 evaluar los resultados de aprendizaje es en la categoría de resultado. Será impacto cuando ya mis egresados salgan al entorno, ejerzan su profesión, estén en un trabajo y yo pueda valorar si lo que ellos aprendieron realmente y lo que aprendieron conmigo realmente está transformando esos contextos laborales. Y en Colombia, en un modelo de acreditación hasta octubre estaba ese estudio de impacto, pero eso ya desapareció de la norma, ya no hay que hacer ese estudio de impacto de los resultados de aprendizaje cuando el estudiante ya es egresado. Mientras tanto, lo que uno hace es valorar el resultado del resultado de aprendizaje, o sea, si logró el resultado de aprendizaje y hacer lo que aquí en Colombia se llama la trazabilidad de ese resultado de aprendizaje, pero no es impacto, es resultado. Bueno, la siguiente pregunta tiene un poco que ver con esto, creo que estabas explicando, que Sí. dice Jesús de Negri, ¿se podría decir que la evaluación de las competencias son parte del análisis de impacto y no evaluación de impacto? Podría ser si están específicamente encaminadas a establecer una transformación. Eh, lo ve, como hay muchas técnicas de tanto de análisis como de evaluación de impacto, por lo menos en Colombia, todos los programas académicos, las carreras tienen que hacer para sus procesos de acreditación lo que se llaman los estudios de valor agregado. El valor agregado es una de las tantas posibilidades dentro de los estudios de impacto, que es un antes y un después. Que en Colombia es si el estudiante cuando entró con unas competencias y cuando salió, si esas competencias realmente se desarrollaron.
podría ser un análisis de impacto dependiendo también como desde la perspectiva, pues el antes y el después es una especie está dentro de la categoría de impacto, aunque hay unos autores que dicen el antes y el después es más un resultado que un impacto. Y por último, hasta aquí, Elena Gómez plantea, dice, ¿es común aplicar modelos de teoría del cambio para evaluación de impacto en educación superior? Y más allá de eso, ¿cree que usted que eso es apropiado? Sí, por alguna razón, esa pregunta me la hacen mucho de la teoría del Del cambio. cambio. Sí, y hace poquito me la hizo una persona que está haciendo su doctorado en teoría del cambio. Y después de que me oyó en un taller de estudios de impacto, me dijo, sí, podríamos asociar todo ese mundo de teoría del cambio a estudios de impacto. Sí. A ver, otra más por aquí. Mm. Estoy ahí. ¿Pueden los impactos evidenciados en los estudiantes y docentes cambiar el perfil de egreso y transformar la identidad de la institución? Yo creo que sí. Bueno, John, ¿cómo estás, John? Siempre me haces Sí. esas preguntas. Pues no me quiero meter como en el tema de la identidad, porque es que creo que bueno, las identidades, depende, la identidad de origen nunca se cambia, entonces, bueno, pero no quiero entrar como en el tema. ¿Pueden los impactos evidenciados en los estudiantes y docentes cambiar el perfil de egreso? Es que no sé cuál sería como la intención de la pregunta. Lo que yo me estoy imaginando es si al hacer estudios de impacto las instituciones cambian y transforman cosas, obviamente, yo creo que esa es como un poco la intención. Si al hacer un análisis o evaluación en los estudiantes y los docentes, por ejemplo, en términos de resultados de aprendizaje, en términos de transformaciones debidas a la formación, y eso me lleva pues como a repensarme el perfil de egreso. Yo creería que sí, no entiendo un poco la lógica, pero asociemos siempre el impacto a poder establecer qué tanto se transformó una realidad, qué tanto se transformó una realidad. Y no sé si esa transformación lleva como a repensarse si la institución debe cambiar su pensamiento, sus apuestas estratégicas, posiblemente, posiblemente. Pero como estamos en la mayoría de instituciones católicas, para mí que he trabajado con tantas instituciones católicas, la identidad siempre está allí. Sí. Esa no se transforma, esa no se negocia, esa está muy clara en términos de principios. Mm. Yo tengo una pregunta, Claudia, parándome o escuchaba más o menos todo lo que decías y en un momento dijiste que los resultados no siempre están vinculados al impacto, sino a veces miden los objetivos. Y después también hablaste y explicaste que a veces es difícil medir algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones que sobre todo creo yo se miden desde lo cualitativo, a veces es difícil de medir. Entonces yo parándome como una persona que trabaja en una oficina de relaciones internacionales, en este caso en mi universidad es una dirección, hay muchos Sí. colegas que tienen puestos similares, y yo decía, se puede entender em, este resultado, medir estos resultados vinculados a los objetivos como un paso anterior o más factible de realizar, por ejemplo, por nosotros que trabajamos en estas oficinas, porque
así uno tenga un plan estratégico donde puso acciones, objetivos y los factores a medir, ¿no? Y cuáles aspectos cuantitativos o cualitativos uno va a tener en cuenta. Me resulta de todo lo que escuchaba que nosotros vamos a estar más cerca, por lo menos en primera instancia, de poder medir resultados de objetivos que resultados vinculados a impactos, ¿no? Que me parece que es bastante más complejo. Sí, pues mira, Valeria, tienes mucha razón, pero siempre es posible acercarse al impacto y yo creo que sí siempre hay una cadena. Yo necesito tener muy claro como mis indicadores de gestión, los resultados que he logrado de esa gestión y después evolucionar a hacer análisis o evaluación de impacto. Tengo una experiencia presente, clarísima, eh, con la Universidad de Antioquia acá en Medellín. Con la universidad hay un programa específico que se llama Academia Glocal. Academia Glocal es toda una apuesta de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia para cultivar el pensamiento glocal en estudiantes y profesores. Entonces hay actividades de formación, hay actividades bueno, básicamente de formación, aunque se hacen muchas otras cosas. De esa academia han salido proyectos como la certificación de los estudiantes como ciudadanos interculturales y globales, una electiva en ciudadanía intercultural y global, cosas muy puntuales de formación de estudiantes y profesores. Y entonces montamos el sistema de evaluación de la gestión, los resultados y los impactos. Y nos fuimos por una técnica súper sencilla que es la encuesta. En una misma encuesta, tú puedes dar cuenta de los resultados y puedes dar cuenta de los impactos como técnica cualitativa. Entonces, y estandarizamos como esa encuesta. Esa encuesta tiene preguntas como decir, esta experiencia o este espacio formativo logró estos objetivos en usted, y esos objetivos los teníamos ya definidos en el marco conceptual de Academia Glocal. O sea, son 4 objetivos y esos 4 objetivos los volvimos preguntas para una encuesta que siempre se aplica al finalizar un espacio formativo que sea más largo de 2 horas. Pues no es de un espacio formativo, tú no logras un mega resultado ni transformas tampoco. Y para el impacto también, en la misma encuesta hacemos preguntas de transformación. ¿A usted este espacio formativo le transformó su perspectiva sobre el pensamiento glocal? Pero porque eso está planteado en la misión de la Academia Glocal, que es cultivar el pensamiento glocal. Entonces, la pregunta está asociada a lo que la misma, en este caso, Dirección de Relaciones Internacionales, definió como objetivos y definió como el gran propósito. El impacto da cuenta de ese gran propósito, ese para qué. Y en el caso de los estudiantes en movilidad y los que están en el certificado de ciudadanía intercultural y los que están en el curso, que son 2 créditos académicos, el curso de ciudadanía intercultural y global, que es una electiva, establecimos un test de competencias interculturales con un antes y un después. Lo aplicamos antes y lo aplicamos después. Y ahí nosotros decimos que estamos haciendo un análisis de impacto sobre los estudiantes que hacen ese curso o hacen una movilidad o hacen el certificado. Entonces, la clave está en la técnica, la clave no está en otra cosa. La técnica acá es encuesta y el test de competencias interculturales aplicado antes de que el estudiante salga a movilidad y después cuando llegue de la movilidad.
Entonces, sí una oficina de relaciones internacionales podría estar haciendo acercamientos a impactos simplemente con una técnica de encuesta, con un test antes, después. Y la idea también allí es levantar estudios de caso específicos de estudiantes en movilidad, como aplicar el estudio de caso. Acá hay hay una pregunta que tenía que ver con esto y también una reflexión que tiene que ver con lo mismo. Dice, en una institución, dice Carmina de UBAC, ¿qué área consideras vos es la más adecuada para llevar a cabo una investigación de impacto? ¿El área de internacionalización o el área de investigación? Y luego, que tiene que ver con esto, Magdalena Muela dice, pienso por lo escuchado que el estudio de impacto cualitativo se podría hacer desde las carreras y la valoración cuantitativa institucionalmente de manera más global, como me parece que tienen que ver ambas Sí. preguntas. Pues Magdalena, contesto primero la de Magdalena porque se acerca mucho a lo que yo siempre recomiendo. Digo, cuando se definen estudios con técnica cualitativa, entonces las técnicas cualitativas es encuesta, estudio de caso, testimonios, historia de vida, observación, o sea, son muy de la investigación cualitativa. Las carreras o programas académicos están siempre en capacidad de, cuando ya son técnicas cuantitativas, que yo les voy a mostrar una combinación con un ejemplo de internacionalización, sí lo tiene que asumir la institución porque eso ya es muy costoso, se necesitan unos mega expertos cuantitativos y recoger mucha información. Y para responder la otra pregunta de si es investigación o internacionalización, lo que yo estoy haciendo en 3 universidades que estamos como en todo este tema de estudios de impacto para acreditación institucional, que es obligatorio en Colombia hacer varios estudios de impacto. Allí lo que hacemos es que es la oficina de autoevaluación o de planeación, pero siempre invitando a algunos profesores expertos en estas técnicas de investigación, cualitativa o cuantitativa. Sí. Y salvo que el área de internacionalización tenga un mega experto que no suelen tenerlos, no suelen tenerlos. Mm. Bueno, no sé, Y, Andrea Alsina, si estabas por ahí, si levantaste la mano o la volviste a bajar o querías preguntar algo, como para que si no Claudia siga un poco más y vemos No, después. era una acotación muy corta, Ahí está. que el tema de los objetivos y el impacto, me parece que los objetivos son como mucho más puntuales, que incluso uno los puede analizar, los puede poner en papel, pero el tema del impacto a veces uno ni se imagina, a veces hasta dónde puede llegar. A mí me pasó con el tema de los COIL. De hecho, lo abordaron después en las conclusiones de los COIL entre los mismos docentes y dijeron, bueno, llegamos con este proyecto hasta las casas. Entonces los estudiantes involucraron a los padres, que los ayudaron a sacar fotos y demás, entonces, porque se trabajó con el tema de frases típicas de cada uno de los lugares. Entonces era como ese exchange que se hace hacia adentro de una casa que a veces por ahí ni siquiera uno lo dimensiona. Entonces sí creo que el tema del impacto es mucho más amplio, mucho más complejo, como decía Valeria, y los objetivos a veces uno dentro del área lo puede plantear, y en el caso del impacto, ni imaginar hasta dónde uno puede llegar con ese proyecto, nada más. tal cual. Yo creo que la mayoría de instituciones que tengan como política de internacionalización, ahí, aunque no fuera la intención, tiene que haber unos objetivos. Medir el logro de esos objetivos, eso es el resultado. Y me imagino que también en las políticas de internacionalización, en un documento institucional, dices que esta institución le apuesta a la internacionalización para, esos para qué, esos propósitos, esas finalidades se me vuelven en el impacto. Eso es lo que yo debería dar cuenta en un estudio de impacto, dar cuenta de eso que a veces se expresa, pues que vamos a transformar la sociedad, pues ese es el impacto y ese fue el compromiso en ese documento institucional. Entonces, claro, con eso también uno empieza a decir qué voy a prometer y qué no, porque todo lo que yo voy a prometer, sobre todo
cuando uno lo ve desde la rendición de cuentas, que creo que hay países en donde se toman muy en serio la rendición de cuentas de lo que hacen las universidades, en la rendición de cuentas, ya la rendición de cuentas es de impactos, es de transformaciones. Bueno, si querés seguir, Claudia, como para Sí. avanzar. Sí. Entonces vamos a ver la ruta metodológica, voy a hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, lo primero es cuando ya uno dice es que quiero evaluar, analizar el impacto de la internacionalización sobre eso, siempre pensemos que siempre hay dos partes, una que entra, una que sale, una que hace la intervención y otra que transforma. Entonces, lo primero es establecer el tipo de estudio, después las variables de entrada y salida, ahora voy a explicar eso. La técnica es la que me resuelve todo. Técnica, aquí la técnica es cómo voy a recoger información y cómo la voy a procesar. Y el instrumento, que es el que me permite, ya es el operativo en donde yo voy a recoger la información. Cada técnica tiene su instrumento de recolección de información. Entonces, recordemos que la opción del tipo de estudio es análisis y evaluación. El análisis es cuando es en la persona concreta, es en el corto plazo, que estuvo en el estudiante que estuvo en una movilidad y eso le debió transformar algo al estudiante y entonces yo voy a identificar qué transformó en él esa movilidad. Y la evaluación es cuando ya yo quiero establecer, después de que se hizo la intervención, el estudiante fue a la movilidad, se transformó él, pero él a su vez, ¿qué transformó? Que es un poco lo que nos estaba planteando Andrea, y es de pronto esa metodología COIL involucró a la familia, entonces finalmente transformó su entorno, eso ya podría ser evaluación, o con los años después de que el estudiante fue egresado, esa experiencia la llevó a transformar otras cosas en su entorno laboral cuando ya fue egresado. Allá estamos hablando de evaluación, cuando ya sale de la persona concreta o del grupo de personas concreta y afecta, transforma una familia, un territorio, un barrio, una variable macroeconómica. Y no me voy a detener en esto porque esto es bien técnico, pero uno tiene que desglosar lo que entra y lo que sale. Entró la internacionalización, pero ¿qué de la internacionalización? Transformó al estudiante, pero ¿qué del estudiante? Su vida, su manera de ver el mundo, su familia, y si es en la familia, ¿qué transformó en la familia? Su calidad de vida, sus cosmovisiones, ¿qué transformó? Entonces yo siempre tengo que tener muy desglosado la entrada, entonces impacto de la internacionalización sobre tal cosa, pero ¿qué de la internacionalización? Todo, la internacionalización del currículo o la movilidad o las clases espejo o qué. O sea, tengo que desglosar todo y decir en la persona, en el estudiante, en la universidad, en el entorno, o sea, el alcance es muy importante. Entonces, supongamos que tenemos la perspectiva de que quiero hacer un estudio de impacto de la internacionalización del currículo sobre algo. Y entonces digo, voy a tener dos variables de entrada en términos de comunidades internacionales de aprendizaje y competencias interculturales, que son dos estrategias que mi universidad o mi programa académico implementa en internacionalización del currículo. Y tengo que establecer cuál va a ser mi salida. En este caso, estoy diciendo, cambio las consideraciones de lo que tiene el estudiante frente a su perspectiva de concepto de humanidad, o qué quiero que transforme el estudiante, su conciencia, su manera de actuar, su manera de relacionarse,
¿qué quiero yo transformar? Porque eso mismo voy yo a preguntar en esa técnica de evaluación. Si yo me voy por encuesta, entonces yo digo, voy a entrevistar a los estudiantes y los profesores que han hecho parte de las comunidades internacionales de aprendizaje. Una metodología COIL termina construyendo una comunidad internacional de aprendizaje. Entonces digo, bueno, mi variable de entrada es comunidad internacional de aprendizaje, que es mi estrategia, que la aterrizo en un COIL, en una clase espejo, y qué sé yo. Y mi técnica va a ser una encuesta y le voy a preguntar a todos los que participaron de esa experiencia de comunidad internacional de aprendizaje si al finalizar esa experiencia el estudiante y los estudiantes y los profesores transformaron su conciencia sobre la humanidad, porque eso era lo que yo quería transformar. Entonces, fíjense que tampoco es tan difícil si yo tengo claro qué es lo que quiero transformar, cuál es mis actividades de entrada y cuál es mi técnica. Entonces, yo siempre digo, con técnicas cualitativas siempre se va a poder establecer algún impacto siempre y cuando yo lo tenga claro. Hay estudios de impacto que ya son mucho más ambiciosos, que creo que aquí está el artículo de la investigación que les voy a mostrar ahora, y es si mi internacionalización cambió grandes variables macroeconómicas. Si contribuyó en un país o en una región o en una ciudad a un nivel mayor de escolaridad, de calidad de la educación, de esperanza de vida, puedo coger como los indicadores de desarrollo humano de Naciones Unidas, por decir alguna cosa. O sea, fíjense que el alcance es el que me determina también hasta dónde yo quiero llegar. Puedo tener N otras categorías de impacto. Yo digo, la internacionalización, quiero que al final retribuya en todo mi entorno, en mi país, en términos del desarrollo humano, en términos de desarrollo de la ciencia y la tecnología, del desarrollo sostenible, del emprendimiento, y empezar a desglosar esas variables. Cuando yo ya utilizo estas categorías de impacto de transformación de grandes entornos, siempre serán técnicas cuantitativas, relación causa-efecto, modelos muy estadísticos, econométricos, que me establecen esa relación causa-efecto. Y entonces les voy a, bueno, aquí les dejo como las técnicas cualitativas, que creo que todos estamos en capacidad de aplicar técnicas cualitativas como el grupo focal, entrevista, informadores clave, encuestas, estudios de caso, observación, análisis de texto, siempre induciendo la pregunta, el cuestionamiento hacia una transformación. Ya lo difícil, pero son las verdaderas evaluaciones de impacto, utilizan técnicas cuantitativas en términos de análisis de datos cuantitativos, dinámica de sistemas, análisis estructural. Hay otras técnicas y esto ya son de expertos, eso ya toca acudir a expertos. Y me voy a centrar en un ejemplo de dinámica de sistemas para que entendamos como esta lógica de básicamente relación causa-efecto. Asociemos siempre el impacto verdadero como evaluación con técnicas cuantitativas que tratan de demostrar una hipótesis y es si lo que yo hice realmente transformó y fue mi intervención la que transformó y no otras variables que no estuvieron en mi control que hicieron esa transformación. Eso es lo más difícil de una técnica cuantitativa porque generalmente necesita grupo de control. Entonces, les voy a mostrar una investigación que hicimos. Éramos
5 investigadores, 3 éramos expertos en internacionalización y 2 expertos en esta técnica cuantitativa que se llama dinámica de sistemas. Y la dinámica de sistemas lo que trata es de meter una cantidad de variables en que simula un sistema, y ese sistema, y con dinámica de sistemas uno puede identificar realmente si esas hipótesis relación causa-efecto son o no son. Porque uno dice, ¿será que una experiencia de movilidad transforma al estudiante? ¿Y en qué lo transforma? Entonces yo tengo una hipótesis, lo transforma en esto y en esto y en esto, y ojalá lo pudiera comprobar que si eso es lo que está transformando, que una experiencia de esa naturaleza transforma en eso al estudiante. Entonces, en esta técnica de dinámica de sistemas, uno define como las variables del sistema, construye unas relaciones hipotéticas causa-efecto. El sistema le dice a uno si realmente esas relaciones causa-efecto son o no son, y después uno ya empieza a alimentar el sistema con información real, ya las variables depuradas. Lo que tiene de maravilloso esta dinámica de sistemas es que le ayuda a uno a depurar las variables. Nuestras variables de salida eran estas 4 categorías. Nos estábamos preguntando si todo lo que hacen las universidades en materia de internacionalización y en otros asuntos realmente está construyendo en ellas instituciones, si las vuelve más globales o no. Si el sistema educativo es más global por todo lo que las universidades en Colombia hacen en materia de internacionalización. Si los territorios son más globales y si se está construyendo en los estudiantes una verdadera ciudadanía global. Lo que hicimos fue identificar variables, las típicas que además pudiéramos tener información de lo que las universidades hacen en materia de internacionalización. Entonces, por ejemplo, en la primera categoría decíamos, nuestra hipótesis es que una universidad es más global si tiene estudiantes extranjeros, si tiene docentes extranjeros, si se relaciona internacionalmente con otras instituciones, si la institución da incentivos a la internacionalización, etc. Y nuestra hipótesis es, un sistema educativo es más global si se produce nuevo conocimiento, si hay más patentes, si hay registros de eso, o sea, si hay una producción investigativa, si hay financiamiento de la investigación. La tercera categoría, que es una hipótesis, es el territorio, un departamento, una ciudad es más global si una universidad tiene más estudiantes de doctorado, más estudiantes de maestría, egresados de todos los niveles, estudiantes nacionales y extranjeros. Y la tercera categoría era de ciudadanos globales. Las primeras todas eran variables cuantitativas y la última variables cualitativas. Y nos preguntábamos toda la formación que dan las universidades en términos de ciudadanos informados, ciudadanos críticos, etcétera, me está construyendo ciudadanía. Esas eran nuestras 4 hipótesis de relación causa-efecto. Porque nos tenemos que preguntar, ¿la internacionalización está impactando algo afuera? La internacionalización está transformando una institución, está transformando un sistema, un territorio, está construyendo ciudadanía. Y lo que encontramos fue lo siguiente, que en el caso de Colombia, el tener población extranjera e incentivos a la internacionalización son las 2 grandes variables que hacen que una universidad sea más global. En la segunda categoría, la inversión de fondos públicos en ciencia, tecnología e innovación y los productos de nuevo conocimiento son hoy, en este sistema hipotético, los que están generando un sistema educativo más global. Encontramos una relación negativa, por eso decía al principio, hay transformaciones que impactan negativamente.
Entre más egresados de doctorado, maestría y pregrado, en nuestra hipótesis, menos global es un territorio. O sea, esa es una relación causa-efecto negativa. Eso nos impactó porque, es decir, qué tipo de estudiantes están egresando en las universidades que hacen que el territorio sea menos global. Y lo que determina la última categoría de impacto es si nuestros estudiantes están más informados, es la variable que más explica que haya construcción de ciudadanía global. El modelo muestra ya en términos gráficos todas esas relaciones y marca cuáles son las variables que realmente explican esas transformaciones, en nuestro caso, en estas 4 grandes categorías de este sistema. ¿Para qué sirve eso? Para tomar decisiones. Entonces uno dice, si yo quiero ser una universidad global en este sistema de variables, tener población extranjera y dar incentivos a la internacionalización son mis 2 variables en las que yo debería invertir para poder ser una universidad más global y etcétera, etcétera. Sirve para tomar decisiones. Y ya para terminar, pues concluir con la importancia de los estudios de impacto, y es que tratan de identificar si lo que yo hice es mejor que otras intervenciones, si lo que se le logró fue gracias a mi intervención, si mi intervención genera cambios o efectos no esperados, que en este caso encontrar en esta investigación que entre más egresados haya de pregrado y posgrado, menos global es un territorio, pues es para hacerse muchas preguntas. Si lo que estamos haciendo justifica el valor porque está teniendo un impacto, que eso es imprescindible para seguir invirtiendo en una intervención, y si lo que yo hago transforma de igual manera a distintas poblaciones o no. Entonces, esto más otras como asuntos son los que trata de dilucidar todo este mundo de los impactos. Sé que esto es complejo, que esto tiene muchas cosas por pensarse. Yo duré 20 años hasta que dije, ya voy a publicar esto porque ya lo sigo estudiando. Yo creo que ya lo tengo más o menos claro, pero no hay mega expertos en todas las técnicas, no existe, no existe. No nos cabe duda que lo tenés clarísimo, Claudia. Yo estoy un poco asustada ahora que después que te escuché, pensando en que voy a tener que medir algo en algún momento. Voy con un par de preguntas que habían quedado aquí. Una se refiere a algo de lo que habías hablado un poco antes, y Mariano Pérez decía, con referencia a las encuestas, si se hacen de manera automática al finalizar la acción, curso, formación, o se realiza luego de cierto tiempo de finalizado. Automático. Creo, automático. Automático, Bien. la estamos haciendo automático. Y Jesús de Negri dice, ¿es válido hacer la evaluación del impacto con una muestra representativa de los estudiantes de un programa institución? Buen punto, buen punto. Y depende de la técnica. Depende de la técnica porque yo me estoy yendo mucho por estudios de caso, levantar estudios de caso que recojan como la experiencia de transformación, y en los estudios de caso no aplica la lógica de la representatividad porque cada caso es único, cada caso que cuenta su historia de transformación es único. Entonces la lógica de que si es una muestra que sí es representativa no aplica, no aplica. Uno podría tener 3, 4 testimonios para los colombianos que están con la angustia de hacer estudios de impacto porque se están renovando acreditaciones institucionales y de programas. Con el estudio de impacto de egresados pueden hacer
5, 6 testimonios, 2, 3 estudios de caso, ahí no aplica la muestra ni la representatividad por principio de esa técnica de recolección de información. Buenísimo. Yo tengo una última pregunta y después, bueno, voy a preguntar, no sé si alguien más quiere escribir algo en el chat para preguntarle a Claudia o levantar la mano para intervenir. Yo estoy atenta aquí y yo te iba a preguntar, Claudia, ¿los rankings miden impacto? No. Claro que aquí tengo una colega que es experta en rankings. Y tampoco las encuestas de reputación. Tampoco las Ajá. encuestas de reputación generalmente, que son las que yo he trabajado más, todo el tema de reputación que los rankings. En la reputación generalmente se combinan variables de gestión con encuestas de apreciación. Ahí tampoco se está midiendo impacto. Ahí tampoco se Impacto. está midiendo impacto. Perfecto. Pati, A sí. ver, ahí está por ahí Patti. Así es mi colega experta en rankings. Sí, dice, miden resultados y en Resulta. algunos productos, creo. Un beso grande para Patricia. Y a ver, por acá, ¿qué tan conveniente es vincular la evaluación de resultados e impacto de la internacionalización con la evaluación global del impacto de la IES? Nos pregunta Nelson Quintanilla. Pues yo lo haría si la internacionalización es estratégica para la institución. Yo encuentro que hay universidades que están declarando que la internacionalización es su estrategia de desarrollo. No es la definición típica que es un proceso de involucrar la dimensión internacional intercultural a las funciones sustantivas, sino que es una estrategia de desarrollo institucional. Cuando esa estrategia yo la involucraría dentro de un posible estudio de impacto institucional, cuando está a un nivel estratégico la internacionalización y se declara así. Perfecto. Bueno, Claudia, nada, aquí agradecimientos y un abrazo de Patricia. Y yo creo que con esto vamos cerrando, no hay más preguntas, ni por el chat, si no me equivoco. A ver, sigo bajando un poco. Gracias por la actividad, gracias. Y bueno, nadie veo que haya levantado la mano. Yo me sumo a las gracias dice, creo que no aplica los casos de las universidades fronterizas entre algunos países centroamericanos. Sin embargo, es una oportunidad que no se aprovecha, dice. Un comentario, digamos. Bueno, yo me sumo, Claudia, al agradecimiento de todos, de tu tiempo, de haber estado en Oducátedras con nosotros, de haber compartido todo tu conocimiento y lo interesante de la exposición. Creo que es un tema que da para muchísimo, de lo que pueden surgir muchas preguntas y nos ha abierto, por lo menos hablo desde mi opinión, como te decía, como persona que trabaja en una oficina internacional, un panorama, ¿no? y un mundo muy amplio de cuestiones que evidentemente van más allá de los resultados, de los objetivos y demás, si bien creo que el camino puede empezar por ahí, como bien vos decías, pero que se puede llegar a una evaluación de impacto. ¿Podrían estandarizar ustedes una técnica cuantitativa y una técnica cualitativa que les sirva a todas las universidades? Sería interesante. Ahí, bueno, ahí nos quedamos pensando todos. hay trabajo por hacer. Sí, Bueno, un proyecto. sí, un gusto haberte tenido con nosotros. Nuevamente, gracias por tu tiempo y por compartir lo que sabes y lo que te ha llevado tanto tiempo estudiar con nosotros. Eso habla de mucha generosidad de tu parte y yo personalmente lo agradezco muchísimo, Claudia. A ti, Valeria, por la invitación, a todos los miembros de UDUCAL y bueno,
que hagan este proyecto interinstitucional. Yo les ayudo. Está bueno, ahí lo tenemos en cuenta. Un beso grande y un abrazo Feliz grande a tarde. todos y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao.